En la pradera abierta, donde el viento no se detiene ni de día ni de noche, todos construían sus casas de la misma manera, una sola, esperando sobrevivir al invierno en soledad. Pero un hombre y su yerno decidieron ir en contra de esa regla. Construyeron dos casas enfrentadas y dejaron entre ellas un espacio que los demás consideraban inútil. Los vecinos se reían, lo veían como un error y una pérdida de recursos. Nadie entendía para qué necesitaban ese extraño patio interior. Pero cuando llegó el invierno más duro, todo cambió. Mientras los demás se congelaban en sus casas y quemaban sus últimas reservas de leña, entre las dos casas se mantenía el calor. Allí se podía vivir, caminar, respirar sin miedo al frío. El espacio que parecía vacío resultó ser el más valioso. A finales de la primavera de 1889, cuando la tierra de la pradera del norte comenzaba apenas a liberarse del hielo profundo del invierno, el horizonte parecía una línea infinita donde el cielo y la tierra se encontraban sin obstáculos. No había colinas, ni bosques densos, ni formaciones rocosas que ofrecieran refugio. Solo una extensión abierta que se perdía en todas direcciones, cubierta de hierba baja aún amarillenta por el frío reciente. El viento no era un visitante ocasional en aquel lugar. Era una presencia constante, una fuerza que no descansaba, que se deslizaba sobre la llanura con una insistencia que hacía crujir la madera, vibrar las puertas y arrastrar el polvo incluso en los días más claros. Las pocas casas que ya se habían levantado en aquella región estaban dispersas como puntos aislados en un mapa sin caminos. Cada una se mantenía sola, separada de las demás por largas distancias que no solo eran físicas, sino también emocionales. En aquellas construcciones simples, hechas con troncos y esfuerzo, vivían familias que habían llegado con la esperanza de empezar de nuevo, pero que pronto comprendían que la pradera no ofrecía nada sin exigirlo todo a cambio. Cada casa era una pequeña fortaleza, no por su fuerza, sino por su aislamiento, y ese aislamiento se convertía en su mayor debilidad. Dentro de aquellas viviendas, la vida giraba en torno al fuego. El calor no era una comodidad, sino una necesidad urgente que debía alimentarse constantemente. Las paredes, por más bien ensambladas que estuvieran, dejaban escapar el calor hacia el exterior. El aire frío encontraba su camino a través de las más pequeñas imperfecciones, infiltrándose como un enemigo invisible. Las esquinas permanecían heladas incluso cuando el centro de la habitación estaba caliente. Las noches eran largas, y el sonido del viento contra las paredes recordaba a cada familia que su hogar estaba rodeado por una fuerza que no podían controlar. En ese paisaje, donde cada estructura luchaba por sí sola contra el entorno, llegaron Michael Rivera y Daniel Clark. Michael era un hombre de edad madura, con una mirada tranquila que no se dejaba impresionar fácilmente. Había vivido lo suficiente como para entender que la supervivencia no dependía solo del esfuerzo, sino de la manera en que ese esfuerzo se organizaba. Daniel, su yerno, era más joven, fuerte, con la energía de quien aún no ha sido completamente desgastado por la dureza del mundo, pero lo suficientemente sabio como para escuchar y aprender. Entre ellos no existía una relación de jerarquía rígida, sino una alianza construida sobre la confianza y la experiencia compartida. Ambos traían consigo recuerdos de otro tipo de vida. No una vida fácil, pero sí una en la que el entorno había enseñado lecciones diferentes. Habían conocido lugares donde las casas no se levantaban en soledad, donde los edificios se agrupaban formando espacios protegidos. Allí, el viento no golpeaba cada pared por separado, sino que se encontraba con estructuras que se defendían mutuamente. El espacio entre las construcciones no era un vacío inútil, sino un refugio, un lugar donde la vida podía continuar incluso cuando el exterior se volvía hostil. Cuando pisaron por primera vez la tierra que ahora les pertenecía, lo que más les impresionó no fue la extensión, sino la exposición.
El viento los rodeaba desde todos los ángulos, sin encontrar resistencia. No había nada que lo desviara, nada que lo frenara. Aquella sensación de estar completamente abiertos al entorno les dejó claro, casi de inmediato, que repetir el modelo de las otras casas no era una opción inteligente. Construir una sola vivienda significaba enfrentar el mismo problema desde 4 direcciones al mismo tiempo. Durante los primeros días, caminaron el terreno en silencio, observando. No se trataba solo de elegir dónde construir, sino de entender cómo el lugar se comportaba. Notaron la dirección dominante del viento, los cambios sutiles en su intensidad, la manera en que el aire se desplazaba a lo largo del día. Cada detalle era una pieza de información que poco a poco comenzaba a formar una idea distinta en sus mentes. La comprensión no llegó como una revelación repentina, sino como una acumulación de certezas. El problema no era únicamente la fuerza del entorno, sino la forma en que los hombres decidían enfrentarlo. Las casas aisladas no solo estaban expuestas físicamente, sino que también desperdiciaban algo esencial. Cada una luchaba sola, perdiendo calor en todas direcciones, como si el esfuerzo de mantenerse caliente se disipara en el vacío. Fue entonces cuando la idea tomó forma. No construir una casa y luego otra, sino levantar 2 al mismo tiempo. No separarlas, sino colocarlas frente a frente. No orientarlas hacia el exterior, sino hacia el interior. El espacio entre ellas dejaría de ser un intervalo inútil y se convertiría en el centro de todo el sistema. Michael comenzó a trazar en el suelo las primeras líneas, midiendo con pasos firmes la distancia entre un punto y otro. Daniel observaba y ajustaba, comprendiendo rápidamente la lógica de cada decisión. Los 2 edificios serían idénticos, reflejos uno del otro. Sus puertas y ventanas mirarían hacia el interior, hacia ese espacio compartido que aún no existía, pero que ya empezaba a ser el elemento más importante del proyecto. La reacción de los vecinos no tardó en aparecer. Al principio, fue curiosidad. Algunos se acercaban con la excusa de pasar por el área, pero en realidad querían ver de cerca aquella disposición inusual. 2 cimientos paralelos, demasiado próximos para ser independientes, demasiado separados para ser uno solo. La imagen resultaba desconcertante. Pronto, la curiosidad se transformó en comentarios, y los comentarios en juicios. Para quienes habían construido siguiendo el método tradicional, aquella idea parecía un desperdicio de recursos. La madera era valiosa, el tiempo aún más, y dedicar ambos a una estructura que no encajaba en la lógica habitual se interpretaba como un error evidente. Sin embargo, Michael y Daniel continuaron sin alterarse. No discutían ni intentaban convencer. Su confianza no provenía de la necesidad de aprobación, sino de la claridad de su propósito. El trabajo comenzó con la precisión de quienes saben que cada detalle importa. Las zanjas para los cimientos se cavaron de manera paralela, alineadas con una exactitud que no dejaba lugar a improvisaciones. Cada medida se repetía en ambos lados, asegurando que las 2 estructuras crecieran como imágenes especulares. La simetría no era estética, sino funcional. Cada pared tenía su equivalente, cada espacio su correspondencia. A medida que los muros empezaban a elevarse, la diferencia con las demás construcciones se hacía más evidente. Las paredes exteriores eran sólidas, casi impenetrables. Tenían pocas aberturas, y cada una de ellas estaba cuidadosamente sellada. Estaban diseñadas para resistir, para enfrentarse al viento sin ceder. En contraste, las paredes interiores comenzaban a mostrar aperturas que miraban hacia el espacio central. Aquellas superficies no necesitaban protegerse del exterior, porque pronto estarían resguardadas por algo más. El siguiente paso fue el más decisivo. El espacio entre las 2 casas, que hasta ese momento era solo una franja de tierra, empezó a transformarse. Se levantó una estructura ligera, pero firme, que conectaba ambos edificios. Sobre ella, con paciencia y cuidado, se colocaron paneles de vidrio que permitirían el paso de la luz. El suelo se cubrió con piedra oscura,
elegida no por su apariencia, sino por su capacidad para absorber calor. Poco a poco, aquel espacio dejó de ser un vacío y comenzó a adquirir una identidad propia. No era exterior, pero tampoco completamente interior. Era un lugar intermedio, protegido, donde la luz entraba libremente y el aire se mantenía contenido. Un lugar que no existía en ninguna otra construcción de la pradera. Cuando el trabajo finalmente terminó, los dos edificios se alzaban firmes frente a frente, aparentemente simples desde el exterior. Nada en su apariencia indicaba la diferencia esencial que escondían. Pero entre ellos, invisible para quien no cruzara sus límites, existía un espacio que cambiaba por completo la lógica del lugar. El otoño llegó lentamente, trayendo consigo noches más frías y días más cortos. El viento no disminuyó. Si acaso, parecía prepararse para algo más intenso. Michael y Daniel observaban su obra con una calma contenida. Habían construido no solo 2 casas, sino un sistema. Ahora, solo quedaba esperar. La primera helada cubrió la pradera en silencio, y con ella comenzó la verdadera prueba. La primera helada no llegó con violencia, sino con una precisión silenciosa que transformó la pradera durante la noche. Al amanecer, una capa blanca cubría la tierra como si el paisaje hubiera sido detenido en el tiempo. El aire era más denso, más inmóvil en apariencia, pero en cuanto el viento retomaba su fuerza, aquella quietud se rompía con un sonido seco, como si la misma tierra crujiera bajo la presión del frío. Lo que al principio parecía un cambio gradual, pronto se convirtió en una caída constante de la temperatura, un descenso que no se detenía y que recordaba a todos que el verdadero invierno aún no había comenzado. Las familias de la zona intensificaron sus preparativos. La madera apilada junto a cada casa se convirtió en una medida de seguridad, en un cálculo silencioso de cuánto tiempo podrían resistir. Las puertas se reforzaban, las ventanas se cubrían con telas o capas adicionales. Cualquier abertura era sellada con la mayor precisión posible. Sin embargo, incluso antes de que el invierno alcanzara su punto más extremo, los primeros signos de debilidad comenzaron a aparecer. Las casas aisladas, que durante el otoño parecían suficientes, empezaban a mostrar sus límites. El viento, al no encontrar obstáculos, golpeaba cada estructura desde todos los lados. Las paredes exteriores no descansaban en ningún momento. El calor generado en el interior se disipaba con rapidez, arrastrado hacia el exterior por la diferencia de temperatura. Cada grado ganado con esfuerzo se perdía con la misma facilidad. Dentro de las viviendas, las familias se agrupaban cerca de las estufas, dejando que las esquinas se enfriaran hasta volverse casi inhabitables. El contraste entre el centro y los bordes de cada habitación se hacía cada vez más evidente. A medida que avanzaban los días, la rutina se volvió más exigente. Mantener el fuego encendido no era suficiente, había que alimentarlo constantemente. La madera desaparecía más rápido de lo previsto, las manos se agrietaban, el aire seco y frío endurecía la piel, y el cansancio comenzaba a acumularse. Cada tarea requería más esfuerzo, cada movimiento se volvía más lento, no solo por el frío, sino por el desgaste continuo. La distancia entre las casas, que en verano parecía un detalle sin importancia, se transformó en una barrera real. Salir al exterior significaba enfrentarse directamente al viento, que cortaba la respiración y entumecía el cuerpo en cuestión de segundos. Las visitas se redujeron al mínimo. Las familias se encerraban en sus espacios, limitando su mundo a lo que podían mantener caliente. En medio de ese escenario, el conjunto construido por Michael Rivera y Daniel Clark comenzó a comportarse de una manera distinta. Al principio, la diferencia era sutil. El espacio entre las 2 casas, cubierto por la estructura de vidrio, no respondía al frío exterior de la misma forma que el resto del entorno. Durante las horas de luz, los rayos del sol atravesaban el techo transparente y alcanzaban el suelo de piedra. Aquella superficie oscura,
absorbía la energía sin reflejarla, acumulando calor de manera constante. A medida que el día avanzaba, la temperatura dentro de ese espacio intermedio comenzaba a elevarse. No se trataba de un calor intenso, sino de una estabilidad que contrastaba con las condiciones exteriores. Incluso cuando el sol desaparecía, el suelo continuaba liberando lentamente la energía almacenada, manteniendo el aire a un nivel mucho más templado que el exterior. Al mismo tiempo, las paredes internas de ambas casas empezaban a participar en un intercambio silencioso. El calor generado en cada vivienda ya no se perdía directamente hacia el viento. En lugar de escapar al exterior, fluía hacia el espacio compartido donde quedaba contenido. Ese mismo calor regresaba luego hacia las paredes opuestas, reduciendo la pérdida total de energía. Se había creado un circuito cerrado, un equilibrio que no dependía de la fuerza, sino de la conservación. Con el paso de los días, ese efecto se hizo más evidente. El espacio entre las casas dejó de ser un simple pasaje y se convirtió en una zona con su propio clima. La diferencia con el exterior no solo era perceptible, sino constante. Mientras el viento arrastraba el frío por la pradera, dentro de aquel corredor protegido, el aire permanecía estable, sin cambios bruscos, sin las oscilaciones que desgastaban a las demás construcciones. La vida dentro de ese sistema comenzó a adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Michael y Daniel ya no necesitaban abrir sus puertas directamente hacia el viento. Cada entrada se realizaba a través del espacio compartido, donde el aire no quemaba la piel ni dificultaba la respiración. Ese simple cambio reducía de manera significativa la pérdida de calor en cada apertura. Las familias empezaron a utilizar ese espacio de manera natural, no como un pasillo, sino como una extensión de sus hogares. Allí podían moverse sin la presión constante del frío. Los objetos no se congelaban, el aire no era hostil, y la luz, incluso en los días más cortos, entraba con claridad suficiente para mantener una sensación de actividad. Los niños fueron los primeros en apropiarse de ese lugar. Mientras en otras casas permanecían inmóviles, cubiertos con capas de ropa, en aquel espacio podían moverse con libertad. El suelo, que retenía el calor del día, les permitía permanecer allí durante largos periodos sin sufrir las consecuencias del frío. La luz que descendía desde el techo de vidrio creaba una sensación que no existía en el resto de la pradera durante el invierno. No era calor pleno, pero tampoco era el frío dominante del exterior. Era un equilibrio. Conforme el invierno avanzaba, las condiciones se volvieron más severas. Las temperaturas descendieron hasta niveles que transformaban cada acción en un desafío. El viento aumentó su intensidad, levantando nieve y reduciendo la visibilidad. En esas circunstancias, las casas aisladas comenzaron a mostrar señales claras de agotamiento estructural y humano. El consumo de madera se disparó. Lo que había sido calculado para toda la temporada se agotaba en semanas. Las familias se veían obligadas a racionar, a decidir entre mantener el calor o conservar recursos. Las noches se volvían especialmente difíciles. El fuego, incluso alimentado constantemente, no lograba compensar la pérdida de calor a través de las paredes. La diferencia entre el interior y el exterior era demasiado grande. En contraste, en el conjunto de Michael y Daniel, el sistema alcanzaba su máxima eficiencia precisamente en las condiciones más extremas. El espacio intermedio mantenía una temperatura que, aunque no era alta, resultaba suficiente para reducir drásticamente el esfuerzo necesario para calentar las viviendas. Las paredes internas ya no estaban expuestas al frío extremo, lo que disminuía la velocidad de pérdida de calor. El momento más crítico del invierno llegó con una ola de frío que superó todo lo anterior. Durante varios días consecutivos, la temperatura descendió hasta niveles que rara vez se registraban. El viento no disminuyó. Las condiciones exteriores se volvieron casi inhabitables.
En muchas casas, las familias dejaron de moverse más allá de lo estrictamente necesario. El agotamiento físico y mental alcanzó su punto máximo. Fue en ese periodo cuando la diferencia entre ambos modelos se hizo imposible de ignorar. Mientras en las viviendas aisladas el frío penetraba incluso en los espacios más protegidos, en el corredor entre las dos casas la temperatura se mantenía estable. El calor acumulado durante el día, combinado con el intercambio continuo entre ambas estructuras, creaba una reserva térmica que resistía incluso las noches más severas. El consumo de madera, en comparación con otras casas, resultó significativamente menor. No porque el frío fuera menos intenso, sino porque la estructura no permitía que el calor se perdiera con la misma facilidad. Cada unidad de energía se aprovechaba mejor, circulaba, se mantenía dentro del sistema. Las primeras dudas entre los vecinos se transformaron en una inquietud más profunda. Lo que antes había sido considerado un error comenzaba a mostrar resultados concretos. Algunos se acercaron, inicialmente por necesidad, luego por curiosidad. Al cruzar el límite del corredor, experimentaban de inmediato la diferencia. El contraste no necesitaba explicación. Se sentía. La percepción cambió lentamente, pero de forma irreversible. La idea de que el espacio entre las casas era inútil comenzó a desmoronarse. En su lugar surgía una comprensión distinta, aún incompleta, pero evidente. Aquel espacio no solo tenía un propósito, sino que era el elemento más importante de toda la construcción. Cuando el invierno empezó finalmente a ceder, no lo hizo de manera abrupta. El frío se retiró poco a poco, dejando tras de sí una tierra endurecida y una población agotada. Sin embargo, también dejó algo más. Una evidencia clara de que había otra forma de enfrentar el entorno. La experiencia de esa temporada no se olvidó. Había marcado una diferencia que no podía ser ignorada. Y con la llegada de los primeros días de deshielo, esa diferencia empezó a convertirse en decisión. El deshielo no llegó como un alivio inmediato, sino como una lenta retirada del frío que había dominado cada rincón de la pradera durante meses. La nieve comenzó a ceder, primero en los bordes de las construcciones, luego en los espacios abiertos, revelando una tierra endurecida y oscura que parecía haber resistido más de lo que estaba destinada a soportar. El viento seguía presente, aunque ya no tenía la misma violencia. Sin embargo, lo que realmente había cambiado no era el clima, sino la percepción de quienes habían sobrevivido a aquel invierno. Las familias que habitaban las casas aisladas salieron de sus refugios con cuerpos cansados y reservas casi agotadas. La experiencia había dejado huellas visibles en cada uno de ellos. La madera acumulada durante el otoño había desaparecido en su mayor parte. El esfuerzo constante por mantener el calor había drenado fuerzas, y la sensación de haber estado siempre al límite persistía incluso cuando el frío comenzaba a retirarse. En contraste, el conjunto de Michael Rivera y Daniel Clark permanecía como un ejemplo silencioso de otra posibilidad. La diferencia no se proclamaba, pero se hacía evidente. No era necesario explicarla con palabras. Bastaba con observar la estructura, recorrer el espacio entre las casas, sentir la estabilidad que había mantenido durante el invierno. Lo que antes había sido motivo de duda, ahora se convertía en objeto de estudio. Los vecinos comenzaron a acercarse con una intención distinta. Ya no venían a cuestionar, sino a comprender. Durante los primeros días de primavera, aquel lugar se transformó en un punto de encuentro. Los hombres recorrían las dimensiones del espacio, medían con pasos la distancia entre las paredes, observaban la inclinación del techo, el tipo de piedra en el suelo, la orientación de las aberturas. Cada elemento era analizado con una atención que antes no había existido. Las mujeres percibían el valor del espacio de otra manera, reconociendo en él no solo una solución técnica, sino una mejora en la calidad de vida.
Los niños, sin necesidad de análisis, simplemente lo habitaban con naturalidad. El interés pronto se convirtió en acción. Algunos decidieron intentar replicar el modelo, aunque no todos contaban con los mismos recursos. Las primeras construcciones inspiradas en aquel sistema surgieron de manera modesta. 2 casas más pequeñas, levantadas con materiales disponibles, conectadas por estructuras simples que, aunque menos refinadas, mantenían la misma lógica esencial. El principio no dependía de la perfección, sino de la relación entre las partes. A medida que avanzaban los meses, nuevas variantes comenzaron a aparecer. Algunas familias optaron por ampliar el concepto, integrando más de 2 construcciones alrededor de un espacio central. Otras adaptaron el diseño según las condiciones de su terreno o la disponibilidad de materiales. El vidrio no siempre era uniforme. El suelo no siempre era de piedra, pero la idea fundamental permanecía intacta. El espacio entre las viviendas dejaba de ser un vacío y se convertía en un elemento funcional. Con la llegada del siguiente otoño, la transformación del paisaje era evidente. Donde antes había casas aisladas, ahora comenzaban a surgir agrupaciones. No eran grandes asentamientos, sino pequeñas unidades donde varias estructuras se protegían mutuamente. La pradera, que había sido un territorio de individuos separados, empezaba a mostrar signos de organización. Los resultados prácticos no tardaron en manifestarse. Las familias que adoptaron el nuevo sistema experimentaron una reducción notable en el consumo de madera. El trabajo necesario para mantener el calor disminuyó, liberando tiempo y energía que antes se dedicaban exclusivamente a sobrevivir. La diferencia no solo era física, sino también mental. La constante tensión de enfrentarse al frío sin descanso comenzaba a desaparecer. Ese cambio tuvo un efecto directo en la forma en que las personas vivían su día a día. Las tareas ya no se realizaban bajo la presión constante de las condiciones extremas. Había momentos de descanso, de interacción, de planificación. La vida dejaba de ser una reacción continua al entorno y comenzaba a recuperar cierta estabilidad. El impacto más profundo, sin embargo, se produjo en las relaciones entre las familias. El espacio compartido no solo protegía del frío, sino que también facilitaba la convivencia. Las personas empezaron a reunirse de manera natural en esos espacios intermedios. Lo que antes requería esfuerzo y exposición al clima, ahora ocurría sin dificultad. La distancia emocional que había definido la vida en la pradera comenzó a reducirse. Los niños crecieron en un entorno distinto, ya no estaban confinados a espacios oscuros durante el invierno. Tenían acceso a luz, a movimiento, a interacción. Su percepción del invierno cambió. No lo veían únicamente como una amenaza, sino como una estación que podía habitarse de otra manera. Esa diferencia, aunque sutil en apariencia, marcaba una transformación generacional. Con el paso de los años el sistema se consolidó, no como una regla obligatoria, sino como una alternativa comprobada. Algunos continuaron construyendo de forma tradicional, pero muchos adoptaron el modelo adaptándolo a sus necesidades. La pradera ya no era un conjunto de puntos aislados, sino una red de pequeñas comunidades interconectadas por una lógica compartida. El tiempo, inevitablemente, trajo cambios. Las nuevas tecnologías comenzaron a aparecer. Los materiales evolucionaron. Las formas de construir se modernizaron. Sin embargo, el principio que había surgido de la experiencia de Michael y Daniel no desapareció. Se transformó, se integró en nuevas soluciones, pero su esencia permaneció. Tras la muerte de Michael, Daniel continuó viviendo en el mismo lugar. El vínculo que los había unido no se disolvió con el paso del tiempo. Para él, aquella construcción no era solo una solución práctica, sino una memoria tangible de una decisión que había cambiado todo. Cada pared, cada piedra, cada panel de vidrio representaba no solo un método, sino una forma de entender la vida. Cuando los años comenzaron a hacer evidente el desgaste de la estructura,
surgió la necesidad de reconstruir. No fue una decisión sencilla. Derribar aquello que había resistido tanto tiempo implicaba más que un cambio físico. Era cerrar un capítulo. Sin embargo, Daniel comprendió que la idea no estaba en la forma original, sino en lo que había enseñado. Al iniciar la nueva construcción, decidió conservar un elemento del pasado. Una de las piezas de vidrio que había formado parte del techo original fue retirada con cuidado y preservada, no como un objeto decorativo, sino como un símbolo. Fue integrada en la nueva casa, en una posición donde pudiera recibir la luz del sol de la misma manera que lo había hecho antes. Cada invierno, cuando la luz atravesaba ese vidrio, el efecto era el mismo. No solo iluminaba el interior, sino que evocaba una continuidad. El tiempo había pasado, las estructuras habían cambiado, pero la lógica que había permitido sobrevivir seguía presente. La pradera continuaba siendo un lugar difícil. El viento no había desaparecido, el frío seguía siendo intenso y las condiciones no se habían vuelto más fáciles. Pero algo fundamental había cambiado. La forma de enfrentarlo ya no era la misma, porque la lección no había estado en la fuerza de las paredes, ni en la cantidad de recursos, ni en la resistencia individual. Había estado en comprender que el espacio entre las personas podía convertirse en su mayor protección. Y en ese espacio, donde antes no había nada, se había construido todo. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.